Sí, sí me ha gustado el equipo, ¿no? Ante un rival exigente con un 11 muy reconocible por parte del Eibar y bueno, ha sido una prueba exigente y es lo que necesitamos para esa puesta a punto, ¿no? Y creo que el equipo se ha mostrado bien, me ha gustado porque bueno, hemos sido lo que somos, ¿no? Un equipo vertical, un equipo profundo que hemos cometido algún error pero que tampoco hemos defendido mal. Yo creo que nos sirve de mucho el partido de hoy. ¿Con qué te quedas de todas las cosas? Bueno, que hemos sido un equipo, ¿no? Pese a contar con varios jugadores del Promesas, yo creo que el equipo ha sido reconocible. En líneas generales todo el mundo ha hecho un buen partido, hemos interpretado muy bien dónde estaba el espacio y mientras nos han durado las fuerzas, digamos, pues bueno, yo creo que hemos estado muy bien. Jugando con dos delanteros parece que ha funcionado bastante, ¿no? Sí, ellos tienen la línea muy alta, ¿no? Parecido a nosotros, entonces yo creo que ahí Barbero y Marc han interpretado bien y sobre todo en el inicio de partido hemos tenido ocasiones muy claras, ¿no? Bueno, es algo que lo tenemos presente, ¿no? Tenemos muchos atacantes y seguro que más de una vez jugaremos con dos puntas. Pues destacaba que ha sido un mérito de Osasuna que un Eibar con teóricos titulares estado tan incómodo, tan espeso, no sé, pero ha sido bastante más superior. Sí, sobre todo el inicio de partido, ¿no? Donde ahí hemos estado cómodos y hemos gozado de las mejores ocasiones. Es verdad que el primer tiempo ya al final se nos ha hecho un poco largo y el segundo tiempo, bueno, igual ha sido más parejo, ¿no? Pero no sé el Eibar, ¿no? Para eso estaba Mendy, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos estado bien y es lo que me importa, ¿no? Los chavales al final te están demostrando, ¿no? Que puedes tirar. Sí, bueno, ha sido así yo creo que toda la vida, ¿no? Y hoy en el 11 inicial había varios y yo creo que han estado a buen nivel y bueno, pues al final hicieron una muy buena temporada el año pasado. Santi está trabajando bien con ellos y al final, pues bueno, yo creo que eso es satisfactorio para todos. Buf, no sé, porque al final no creo que hay que sacar demasiadas conclusiones en pretemporada, ¿no? Creo que lo de hoy sí que nos sirve, pero bueno, mañana tenemos otra prueba muy exigente y veremos, ¿no? Por muy buena pretemporada que hayas hecho o al revés, nada te garantiza empezar bien la liga, ¿no? Y sobre todo yo lo que quiero es acelerar el proceso de los nuevos y con eso ya y con las incorporaciones que estén por llegar o alguno creo que ha llegado hoy, pues a ver si con todo podemos hacer un bloque ya pues bueno, sólido que nos dé opciones de mantenernos en primera división. Bueno, yo creo que es un rival muy diferente, ¿no? Un rival que va a tener más el balón, con más posesión, que no va a ser como hoy y bueno, en ese aspecto, pues bueno, haremos prácticamente un 11 nuevo y lo que estoy seguro es que va a ser exigente también porque es un rival de primera división que nos va a llevar al límite, que es lo que necesitamos ahora. ¿Física y tácticamente está el equipo sobre el horario previsto? No lo sé, no, yo creo que todavía nos falta y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Acelerar un poquito el proceso de los nuevos, ¿no? Que no es fácil, ¿no? El año pasado le costó a todo el mundo, los que estaban más o menos ya lo tienen, los nuevos tienen que ir adaptándose también y bueno, necesitaremos de todos para hacer una temporada, digamos, pues a la altura, ¿no? Eso que dices que te faltan también jugadores. Sí, bueno, ya sabéis, un poquito que queríamos reforzar la línea defensiva, se ha hecho oficial lo de Roncaglia, que creo que es un gran refuerzo, ¿no? Por el nivel de jugador y por la forma de jugar que tenemos también y bueno, pues ahora pues, todavía nos faltan un par de jugadores, ¿no? ¿Qué esperas de lo que quieres de Facundo? Bueno, yo creo que está habituado a defender alto, sobre todo él viene de una escuela, bueno, ha estado con Berizzo también, él no tiene ningún miedo de saltar, de apretar, es ganador de duelos, es rápido, yo creo que eso nos viene bien y luego la fiabilidad, ¿no? Un jugador con tantos partidos ya en la élite, pues es algo que necesitamos también.